Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes como todos los viernes. Sabemos que hoy es día de podcast y hoy en este podcast, ya saben, me presento nuevamente, mi nombre es Miriam Solís y mi amiga Forever, Lucy Hernández. Y hoy también queremos presentarles a nuestra invitada que tenemos aquí, nuestra hermana de la iglesia. Nos acompaña, ella es Soledad López. Bienvenida. Gracias por invitarme. Bienvenida, hermana, nos da mucho gusto que esté con nosotras. Ahorita vamos a conocerla más, un poquito más. Yo también la estoy conociendo, quizás la he visto la he mirado ahí en la iglesia, pero a su familia, pero no he tenido la oportunidad de conocerla y ahorita detrás de cámaras, pues ya platicábamos un poquito más, ¿verdad, Lucy? Y ya hasta nos asociamos de quién es tía, ¿verdad? De un amigo. Entonces, ya estamos conociendo un poquito más. Ahorita la entrevistamos, pero nos da mucho gusto poder estar en este día nuevamente con ustedes. Sabemos que ya nos estamos como que familiarizando de que los viernes es de podcast, de que hay una palabra, hay un testimonio que escuchar, hay algo que por ahí debemos de estar en sintonía, que a través de cada testimonio y cada episodio de podcast, sabemos que aprendemos o nos motivamos o sabemos que nos ayuda a que nuestra fe pues siga creciendo. Y al menos para mí me disfruto mucho el escuchar los testimonios y las enseñanzas o las prédicas que de pronto traen nuestras invitadas. Sí, estamos muy felices, hermana, de tenerla aquí. Gracias. Realmente, pues, igual que usted y otras hermanas han estado aquí con nosotros y pues dentro de lo que cabe, muchas de la audiencia que nos escucha, son mujeres, pero también nos hemos dado cuenta que hay muchos hombres, muchos jóvenes que están escuchando estos testimonios y nos da mucho gusto saber que hemos estado llegando a más hogares, a más corazones y yo sé que Dios está abriendo puertas para poder llegar a más familias. Entonces, el día de hoy, que usted está acompañándonos aquí, queremos conocerla más, queremos saber más de usted. No sé, Marce. Sí, así es. Sabemos que está dentro de la iglesia, trabajando dentro de los mentores y por ahí sé que es una mujer que sirve, que ama a Dios, muy trabajadora, con mucha fe, pero pues queremos conocerla. Ya lo decimos hace rato, quizás no hemos por ahí coincidido mucho dentro de nuestra iglesia, pero sí hemos visto y se ve el trabajo que han estado haciendo. Hace poquito su esposo compartía en la iglesia y la verdad fue un mensaje que fue de gran bendición. Después en un podcast hablamos un poquito de eso también, y la verdad nos disfrutamos mucho o es de gran bendición el siempre poder escuchar personas que tienen tiempo en el camino del Señor, porque a veces uno dice, no, pues uno piensa que tiene problemas o que pasó cosas y cuando escuchas los testimonios de alguien más y ves lo que Dios ha hecho y cómo Dios los ha rescatado, los ha salvado, cómo ha contestado las oraciones, en eso hay nosotros de decir, wow, o sea, estamos haciéndolo bien, hay que seguir orando y sobre todo recibir el consejo y la motivación y el escuchar y poder tomar el ejemplo también de cómo hacerlo, cómo de pronto en las circunstancias o difíciles que pasamos, saber cómo también de pronto actuar, porque hoy en día no es lo mismo que anteriormente, ¿verdad? Son tiempos diferentes y generaciones diferentes, las cosas cambian, las leyes cambian y a veces uno como que el nadar en contra de la corriente a veces es difícil o a veces de pronto, no sé, tomar una decisión o escuchar el buen consejo sobre todo, que no en todas partes lo hay. Eso sobre todo también es lo que queremos también lograr, de pronto que a través de escuchar un testimonio podamos recapacitar si de pronto estamos a punto de tomar una decisión negativa o que pensamos que es lo correcto y no. Entonces, hermana, pues una vez más, bienvenida. Hermana Soledad, no sé, cuéntenos más de usted para conocerla un poquito más.
Dios les bendiga, pues gracias por invitarme aquí con ustedes. Esto es una bendición. Como dice usted, a veces recibe más la persona escuchando y viendo a través de los celulares, de la computadora, ¿verdad? Por los medios, que a veces un predicador que predica en la calle, ¿verdad? Yo sé que esto es de bendición para muchos. Dios bendiga sus vidas. Gracias. Es algo hermoso, ¿verdad? Yo sé que esto va para más. Yo sé que Dios los va a bendecir y que la Sí, lo recompensa está, que Dios los va a bendecir en gran manera, ¿sí? Porque esto no es en vano. Dios ve su corazón, su sinceridad, su hermoso trabajo que están haciendo, ¿sí? Pues como decía, como decía, mi nombre es Soledad López, como les digo, no hablo mucho. Tengo 32 años de casada. Mi esposo es Rubén Montoya, lo conocen como Montoya, el hermano Montoya. Tengo 3 hijos, 2 varones y una mujercita. Los 3 son casados. De esos 3 hijos, mis 2 hijos tienen hijos. Ya soy abuela, tengo 2 nietos. Es una bendición los nietos. Nos llenan de alegría, de paz nuestro hogar. Ya mi esposo y yo estamos ahí solitos en la casa. Dicen que los nietos son para disfrutarse, ¿verdad? Sí, van los nietos y hacen y deshacen y para mí es como que, no sé, déjenlos que hagan. A rato recogemos nosotros. Pues, y pues estoy contenta porque tengo 7 años, ¿verdad? En el Centro de Fe, Esperanza y Amor Soli. Es una bendición estar bajo nuestros pastores, ¿verdad? Ayudándolos, apoyándolos en la área que nos digan. Tratamos de hacerlo, ¿verdad? Con amor para Dios. No sé qué más. Sí, sí se ve que están ahí y pues ahorita que hablaba de su esposo, cómo no reconocerlo con esa voz tan potente que tan tiene. peculiar. Y esa frase que todos de pronto le tomamos, como dice el hermano Montoya, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, Sí. Ahorita que nos decía todo esto es para darle la gloria a Dios, Amén. para dar a conocer el nombre y el poder de Dios. Dice que tiene 32 años de casada y que tiene 7 años viniendo a la iglesia, pero ¿ese es su tiempo de conocer al Señor o...? No, bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 12 años. Escuchaba y decían que Jesucristo cambiaba, que Él transformaba las vidas. En una campaña en aquellos años de Gigi Ávila, escuché eso, ¿verdad? Que Jesucristo cambiaba. Y entre mí a esa edad yo me acerqué al Señor porque vivíamos una vida de una familia que no había amor, no había paz, eran pleitos, eran vicios. Y fue el modo que yo le dije al Señor yo te voy a seguir porque yo sé que tú vas a cambiar, vas a transformar la vida de mi padre. Gracias a Dios, ¿verdad? No fue decir de hoy acepto, mañana lo cambio, lo transforma, no. Duramos aproximadamente como 5 años, ¿verdad? Más o menos, clamando a Dios día y noche. Mi hermana Antonia y yo que empezamos en el camino de Dios. Ustedes fueron las que empezaron. Empezamos y lo empezó mi madre y así empezamos a buscar a Dios, mis hermanas más chiquitas. Íbamos a una pequeña iglesia de las iglesias del antes, ¿verdad? Veníamos bien tarde de la iglesia y yo me acuerdo que una vez mi papá decía, ya, quítate esas faldas largotas y que no sé qué, pero yo, o sea, no me molestaba, sino me daba risa porque pues yo decía que no era él. Y gracias a Dios que Dios lo rescató, lo cambió, lo transformó su vida. ¿Qué fue lo que Dios hizo en la vida de su papá? ¿Qué era la problemática que pasaban, la situación que vivían en su casa, por la cual ustedes se acercaron? Era una persona alcohólica. Él no portaba la casa, no nos ayudaba, o sea, antes al contrario, ¿verdad? Él exigía, como todo hombre valiente de aquella antigüedad, de aquellos años, de que llegaba y decía, dame de cenar, dame de comer, y no había, o sea, pues no había dinero, no había recursos, y Dios lo cambió en esa manera, es el vicio, Dios lo cambió de alcohólicos. Él iba con los famosos alcohólicos. Alcohólicos Anónimos. Sí, y andaba ya para acá, no, mi abuela iba y lo llevaba con
curanderos con brujos y todo eso, y no, y el único que lo cambió y lo transformó fue el Señor Jesucristo. Wow, o sea, le quise preguntar porque me gusta hacer énfasis en lo que Dios hace. Que la demás gente vea, y como lo menciona usted, que dice, ¿no? Que lo llevaron y aún hasta en Alcohólicos Anónimos y todo, pero el único que pudo hacerlo y que lo hizo en la vida de su padre fue Dios. Y Así su es. padre vino a los pies de Cristo. Sí, así es, él vino al camino del Señor. Los primeros días era como todos, iba el domingo y al día siguiente se iba por ahí a tomar sus cervecitas, pero ya hasta que Dios tocó su vida, su corazón, Tuvo un encuentro. tuvo un encuentro con el Señor. Dios lo llamó a algo mejor. Gracias a Dios, él también está yendo al centro de fe con nosotros. Mis ¿su padre hermanas, vive, sí? sí, mi papá vive. Mi Ok. mamá no, mi mamá ya falleció, ella también iba al centro de fe, y mi madre falleció, ella está con el Señor y nomás queda mi papá. Y él Y las acompaña. Él nos Wow, acompaña no, al pues centro de fe. Qué bendición. Qué bendición, ¿verdad? Poder Sí. ser acompañada por su padre y que aún a esta edad lo tenga. Eso es una Es una bendición de Dios. Así es. Y luego, después de que Dios rescata su vida y cómo fue lo que usted experimentó al conocer a Dios en su vida. Fue algo de que, digamos, yo sí sentí que, dije, acepto al Señor Jesucristo en mi vida, en mi corazón, no vuelvo atrás, como de muchos, ¿verdad? Que dice, hoy lo acepto, no, a lo mejor fue mentiritas, fue un momento de jovencita, de así, no, yo seguí al Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Porque estaba muy joven, tenía 12 12 años. años ¿verdad? cuando empecé a... Pues era una niña, ¿no? Sí, casi una... Pero aunque anteriormente, a muy corta edad, pues alcanzaban como que una madurez, ¿no? Porque pues trabajaban o se casaban jóvenes o así, entonces pues prácticamente ya estaba grandecita. Sí, porque como que la misma vida, los mismos, como se dice, golpes de la vida o algo así, ¿verdad? Te hace madurar, Sí. te hace ser más fuerte, y pues soy la segunda de las mayores, y pues la responsabilidad, ¿verdad?, de ayudar a la casa también nos ayuda mucho. Trabajó también joven, por lo mismo. Sí, trabajé muy jovencita, le ayudé a mis vecinas a mandados, a planchar o así, quehaceres del hogar así. Pues corta edad no sabía mucho. Sí, no, sí es algo que hemos escuchado o podemos ver, y también anteriormente, pues que las familias eran grandes, ¿no? Hace poquito tuvimos una invitada que nos dijo que eran muchos, ¿verdad? En su casa, y yo creo que hubieran tenido más, ¿no? 11, 9, Sí, creo que sí. algo así. Entonces, pues vemos cómo aún ahorita, si miramos esa situación, vemos cómo los tiempos han cambiado, ¿no? Antes tenían muchos, luego después que tenían 6, 5. Y ahora nada más 2. 2, 3, a lo uno. mucho, ¿verdad? O a uno. Pero como dice la palabra, los hijos son una bendición, ¿verdad? Amén. Y pues las que nos escuchan, tengan hijos. Al tiempo de Dios. ¿Verdad? Yo, de hecho, cuando me casé, antes de casarme, yo le pedí al Señor mucho porque yo ya escuchaba gente que batallaba a tener hijos y que no podían tener hijos. Y le dije, Señor, yo quiero tenerlo luego un hijo. Y gracias a Dios yo me casé y luego estuve al hijo, o sea, mi hijo mayor. Y pues estoy bendecida, ¿verdad?, por la vida de mis hijos. A pesar de que ellos nacieron en cuna, también se apartaron de Dios. También hubo un tiempo que ellos se apartaron de Dios, y pasamos el proceso ese que le platiqué de mi esposo. En ese proceso, Dios ahí los volvió a llamar. Le dijo, son de aquí. Bueno, la hermana nos va a contar, porque ya quiere entrar en tema. Ella nos va a platicar un testimonio, ¿verdad? Nos va un testimonio de su familia que ella quiere compartirlos. Siempre lo que queremos, que a través, como se lo mencionaba hace rato, que a través de cada testimonio la gente pueda ver lo que Dios hace, el poder de Dios, la soberanía de Dios, el gran amor de Dios,
cómo a un Dios, a nuestras personas, los seres queridos que de pronto oramos por ellos, cómo el Señor los trae con lazos de amor y que las oraciones que aunque usted diga es que tengo años orando, tengo años pidiendo por la salvación de mi esposo, de mis padres, de mi familia, no deje de hacerlo porque en algún momento vendrán a los pies de Cristo y en algún momento Dios va a alcanzar y tocar sus vidas, al igual que si alguien está pidiendo por un milagro, o tiene alguna necesidad, alguna petición, eh, siga confiando en que Dios en su tiempo, Así porque es, también es sí. en el tiempo de Dios, Él lo hará, pero no deje de creer. Y que cada testimonio que traemos cada viernes sean para motivarnos, para edificarnos también las unas a las otras y conocernos también, conocernos de pronto, porque sabemos que hay una hermana Soledad en la iglesia, pero pues no la conoce, no sabemos qué es tía Sí, porque me dijiste del amigo de años. Me dijiste Soledad y yo dije, pues ¿quién no la conozco? Y luego ¿no? el primer culto y ustedes Sí. van al segundo, o sea que No, yo sí voy al así va el primero, yo sí voy primero. al primero, pero igual que usted casi no hablo. No, ya sé. Casi no hablo, dice. Sí, como nuestra congregación es pues un poquito grande, ¿verdad? Gracias a Pues Dios. también nos sirve para nosotras dentro de la iglesia, o sea, conocernos. Y que nos conozca otra gente de más. pronto alguien podrá escuchar su testimonio o decir, ay, yo también, hermana, ¿cómo le hizo? ¿Cómo no se cansó? No se desesperó, y así. Y los que no nos conocen o que nos escuchan de alguna otra parte porque les comparten el podcast, que puedan escuchar los milagros tan poderosos, tan grandes que Dios hace, y es toda clase de milagros, o sea, no hablamos solamente de sanidades, sino hablamos de que Dios provee, Dios regala camionetas, Dios, porque ya lo escuchamos en el podcast de la hermana Mireya, que Dios abre puertas para tratamientos, provee tratamientos que de pronto no es nada, ya está pagado, o no sé quién eres tú, ni cómo te llames, ni qué palancas tengas, pero ya está este estudio. Entonces, esas son las cosas que Dios hace y cómo Dios provee. Entonces, por eso los invitamos a que nos siga sintonizando, ¿verdad? Y no se vaya hasta que escuche lo que la hermana Soledad nos va a compartir del milagro. Y bueno, hermana, la escuchamos. Cuéntenos. Bueno, hace aproximadamente 12 años, fue un día antes de mi cumpleaños, yo iba llegando de mi trabajo, y llegando de mi trabajo me dice mi suegra, porque vivíamos con mi suegra en ese tiempo, me dicen, se acaban de llevar a mi hijo. Yo, ¿cómo se lo llevaron? Sí, vinieron unos hombres, se lo llevaron, está preso, o sea, que se lo llevan preso, se lo llevaron esposado y todo, pero ¿cómo? Si mi esposo les ama a Dios, busca a Dios, tratamos de obedecerle, tratamos de orar, tratamos de cantar, tratamos de hacer lo mejor para Dios, ¿verdad? ¿Qué había pasado? Pues es que anteriormente mi esposo había buscado un trabajo donde le ofrecían buen sueldo, ¿verdad? Entonces en ese sueldo era de que hacer servicio social a la gente, ayudar a la gente, y entonces la gente decía, no, pues que búsquenos terrenos para conseguir terrenos. Entonces mi esposo dijo, pues déjame checar, y ya checó mi esposo que aquellos terrenos están en venta. Entonces ahí empezó él a involucrarse y todo, y fue un fraude. Entonces mi esposo le dieron cierta cantidad, mi esposo no se quedó con el dinero porque pues si no ya estuviéramos ricos. Él trabajaba, le entregó el dinero a la persona y la persona se desapareció con el dinero. Pero el responsable era mi esposo, porque a él le habían dado el dinero. Como quien dice, el que hacía el trato directo con las personas, con la persona. era su esposo. Entonces esta persona que según le estaba ayudando a contratar los terrenos, pues entonces a él lo acusaron de fraude. Mi esposo fue a dar allá al penal del estado, en el penal Topo Chico, que ahorita ya no está. Ya no está ahorita el penal. Fue un proceso muy, pues difícil, ¿verdad? Porque pues nadie quisiera tener
alguien Su así, esposo, ¿verdad? pues. O una persona querida, alguien que, el padre de tus hijos, ¿verdad? En esa situación. En ese momento yo solamente dije, pues gracias, Señor, porque pues realmente sí lo esperaba porque pues la gente ya quería su dinero. ¿Y dónde se lo íbamos a dar si no lo teníamos? Entonces ya fue allí. Había eh, demandas. Había demandas de gente, pero ¿cómo se lo íbamos a entregar si no teníamos el dinero nosotros? Trabajamos y, ¿verdad? Entonces, pues en ese proceso, mis hijos, como les digo, mis hijos estaban apartados del Señor. Se hicieron más rebeldes, mis dos varones. Mi hijo, el mayor, cayó en la drogadicción, ¿verdad? Él hizo fondo, se automedicó, ya iba al hospital ya casi muerto. Dios trató con él, pero fue el modo de que él volvió a acercarse al camino de Dios. Pero en ese momento, cuando supo de mi esposo, pues él se sintió defraudado, triste, no sé, con Dios, con todo el mundo. Entonces él cayó fondo. Buscó una salida. Buscó una salida. Uno de mis hijos, el otro, se fue de la casa teniendo pues una edad muy pequeña, que no recuerdo si tenía 13 años o 12 años, se fue de la casa. Y yo nomás oraba y le decía al Señor, pues tú sabes lo que estás haciendo con mis hijos, le digo. Uno de madre, hay madres, ¿verdad? Bueno, al menos yo no soy muy hostigosa. O sea, yo nomás les digo, ¿sabes qué? Tú sabes, pero yo voy a estar orando por ti. Tú sabes lo que estás haciendo, yo voy a orar por ti. No te voy a estar hostigando y todo, porque en ocasiones se aferran más, se van o no sé, te dejan de hablar, no sé, situaciones, mis hijos son de carácter, ¿verdad? Fuerte. Entonces yo nomás oraba a Dios y le pedía, Señor, mi hijo se va, yo te lo entrego, está en tus manos. ¿Dónde va a dar? No sé. Con el tiempo supe que había ido a una casa de un amigo que sus papás eran pastores ahí en su iglesia, tenían una pequeña misión. Okay. Entonces le dije, Señor, está en buenas manos. Tú sabes, Señor, ahí está. Dios lo guardó Dios lo guardó a otra parte. Correcto. Sí. Y me decía, ma, es que ahí la hermana dice, aquí vienes, hijo, pero yo te voy a tratar como mi hijo. Sí, ándale. Si acabas de comer, le coge tu plato y lávalo. La hermana andaba en sillas de ruedas, o sea, no podía ni ayudarles a nada. O sea, lave su ropa, levántese temprano, váyase a la escuela y así. O sea, un proceso como que dije, no, pues Señor, tú estás tratando con él. En eso le daba gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Y la única, pues mi hija se había apartado del Señor también. Ella platica, ¿verdad? Que con sus amigas iba a tomar y una vez que se metió al río, ya se anda ahogando. Entonces, pero ella, al proceso que pasamos de mi esposo, ella se acercó a Dios y dijo, Señor, perdóname. Voy a buscar a Dios, voy a buscarte nuevamente. Ella volvió a buscar a Dios. Ella fue mi apoyo en todos estos 5 años, 9 meses que mi esposo estuvo ahí. Las dos íbamos temprano a visitarlo. 5 años, 9 meses. En el preso, mi esposo. O sea, sí estuvo adentro. Sí, esa fue una sentencia que lo sentenciaron a 5 años, 9 meses. Hay cuenta por día y noche. ¿Se la cortaron? ¿Era más o se la cortaron? Es que ahí lo cuentan por día y noche. Okay. Precisamente puede ser que sean 11 años, porque de cuenta la noche se cuenta como un día. El día pues es un día, o sea, sí se cuenta así, según ellos. Okay. Entonces precisamente le habían dado como 11 años o hasta más, pero como su comportamiento, ahí cuenta mucho el comportamiento. La conducta de la persona. Okay. Pero gracias a Dios porque el propósito de Dios es que él ahí predicara la palabra de Dios. Él nunca ahí no se quedó callado. Era lo que le iba a preguntar, su esposo que hacía, qué pensaba. Él predicaba a toda clase de personas. Nunca dejó de predicar. Nunca dejó de predicar. Y lo buscaban. Ora por mí, mira esta necesidad. Y Dios lo usaba ahí en gran manera. Otros íbamos, mi hija y yo, bien temprano los domingos, lloviera, hiciera frío, como quiera, íbamos y lo miramos. Íbamos y nos regresábamos con tristeza, ¿verdad? Pero sabiendo que Dios iba a estar con él, que Dios le iba a guardar. Que les gustaría tenerlo en casa, ¿verdad? Me imagino que ha de haber sido un tiempo muy difícil, como lo dice usted, un proceso fuerte, ¿no? Para toda su familia, sus hijos, que pues a raíz de eso, lo que pasaron sus hijos.
Sí, sí fue muy difícil, muy difícil. O sea, mi esposo, Dios trató directamente con, bueno, cuando estamos en el proceso, Dios trata con la persona, pero también trata con los que están alrededor de él, la familia, ¿verdad? Es mis suegros, mis cuñadas, o sea, como que había más unidad, más comprensión, o sea, como que ya estábamos más acercados ya. Gracias a Dios por todas las oraciones de todos. Mucha gente lo conoce a él. Todos oraban por él, que Dios lo guardara. Cuando hubo el motín, mi esposo le tocó estar ahí. Sí. En el motín, él dice, se miraba algo horrible, dice. Ay, Yo se me un pone día la piel antes, chinita porque me acuerdo. Sí, es que sí lo Pues sí pasaron estaba en muy televisión fuerte, y que estaba había muy estado fuerte. muy fuerte. sí, un día antes, mi esposo dice, bueno, de él dice que siempre, cuando algo iba a pasar, dice, pasaba la sombra de la muerte, grandota, por donde él estaba. Pasaba así, los pasillos. Y de él nomás se pone a orar que guardara, porque ahí adentro de los penales hay iglesia, hay hermanos que predican, o sea, hay todo una pequeña ciudad ahí dentro de los penales. Sí, es lo que Sí. se escuchaba. Y entonces mi esposo dice, cuando él vio eso, dijo, algo va a pasar. Ya cuando empezaron, que corran, escóndanse y todo. Dice, él vio que entraban a las celdas y que él decía, no, aquí no entren. Ahí estaba mi esposo con un ancianito ahí con ellos y otras personas. Dice, Dios los guardó. Dios los guardó, porque a todos los sacaban y los golpeaban y les hacían, pues como pasó en la tele, ¿verdad? Y como si uno se mete a los videos, ahí pasa todo lo que pasó, todo. ¿Cómo estaba? Dice, un día, al siguiente día, muerte, olía feo, dice. Pero Dios lo libró, lo guardó de esa experiencia que él pasó. ¿Y usted cuando pasó eso, sí, qué hizo? Nosotros supimos hasta en la mañana, ese día nosotros íbamos a trabajar, parece que era un lunes, íbamos a ir a trabajar mi hija iba a ir también al trabajo, entonces él le decía yo, no, vamos a ver qué pasó. Ya estuvimos ahí, mi hijo es como le digo, Angustiado. sí, mis hijos como enojados, es que no nos dejan entrar y peleándose con los de la puerta, los guardias, los policías y todo. Otros ahí tranquilos. Vamos a esperar qué Dios dice. Yo sé que tu papá está bien. Yo sé que tu papá está bien. Y gracias a Dios, sí, Dios lo guardó en todo ¿Se momento. tardó en que le dieran noticias de su esposo o no? Nos dejaron entrar. Sí, dejaron entrar en ese momento. Hagan fila, entren. Están bien. Ya entramos. Sí estaba la lista de las personas que habían sido trasladadas a los hospitales. Los muertos también estaban en las listas. Pero Dios siempre nos guardó, Dios siempre estuvo con él, Dios siempre estuvo conmigo, estuvo con mis hijos. Él era mi proveedor, él era mi ayudador, porque al principio nos pedían dinero. ¿De dónde? Pues si no tenemos. Y gracias a Dios nos daba, nos sustentaba en gran manera. Tuvo que pagar abogados y cosas así. No, yo no quise meter abogado, yo le decía, Señor, tú sabes que no tenemos. Tú sabes, si tú lo tienes ahí es por un plan, por un propósito. Yo voy a esperar lo que digan los abogados de oficio. Los abogados de Los oficio. abogados de oficio fueron los que tomaron el caso. Tomaron de el su caso, sí. esposo. Y ya el día que él salió, me habló por teléfono, me dice, ¿cómo están? Le digo, pues acabamos de llegar al trabajo. Y luego dice, pues ya vengan por mí porque hoy salgo. No, pues íbamos corriendo, queríamos que no salieran nada, fue a correr con él. A él le dieron primero la noticia. Sí, a ellos les hablan primero, les dan la noticia. De hecho, ahí conocí muchas hermanas ahorita de una hermana también su hijo salió del penal. Ahí la conocí, también supe que era el centro de fe y así, o sea, conocimos muchas hermanas, conocimos muchos casos. Casi el 80% de la gente es inocente, pero mientras que no haya Culpable. ahí te Él es. echan, sí. Tú puedes estar en el momento de los hechos y si tú estás ahí, tú eres el culpable. Y te llevan porque te llevan. Pues es como lo dice usted, ¿no? Otra persona fue la que hizo el fraude con su esposo y pues como era ahora sí que lo contrataron y era el que daba la cara, pues a alguien tenían que meter a la cárcel y su esposo fue el que
que esa persona, y como lo dice usted, hay muchas personas que a lo mejor están en ese caso, y yo sé sí que he escuchado, sé que hay hermanas que de pronto tienen a un hijo o un familiar, un esposo, y están orando por ese familiar, y he escuchado sus oraciones, han sido angustiantes de pronto, cuando les dictan sentencia, cuando va a haber algún trámite, o que va a ir algún, ¿cómo le llaman? Audiencia. Ajá, una audiencia, o que va a ir un testigo, o sea, sí, es estresante, es mucha mortificación. Bueno, yo conozco una hermana que tiene un hijo preso, y siempre nos pide ayúdame a orar, y pues uno ora, pero pues el escuchar a una madre cómo se aflige, y pues en este caso usted, pues me imagino que fueron momentos angustiantes, estresantes, de como dice usted, pues fue solamente Dios el que obró. el que obró, porque pues yo dije, no, pues a lo mejor hermano estuvo poquito tiempo, pero no, o sea, pues sí, 5 años, o sea, son 5 años, Son 5 años. 5 años, casi 6, casi los 6 años, y pues en 5 años que alguien hace una carrera, te gradúas y todo, o sea, por eso te digo, 5 años son 5 años, entonces, pues vemos cómo, ahorita que lo platica usted, o sea, vemos cómo, pues sí, su fe en el Señor, porque a lo mejor otra persona, no sé, se desesperaría o algo. De hecho, ¿Qué le decía a su familia? De hecho, no mi familia, sino gente que lo conocía a él, le decía, hermana, o pastores o hermanos, hermana, nunca va a dejar al hermano. Porque se oía casos de que ya la esposa no vino, ya se cansó, ya mejor no viene. Le dije, no, le digo, pues los dejan solos, sí. Y yo me aferraba en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Dije, Señor, yo sé que tú vas a responderme a tu tiempo, yo sé, porque yo he visto milagros y cosas que yo te he pedido, que yo sé que a lo mejor en ese momento me duele la cabeza, Señor, quítamelo, reprendo toda dolencia y se va, pero hay necesidades, hay peticiones o hay enfermedades que tiene que pasar un proceso, tiene que pasar por algo que Dios quiere hacer. A veces también uno quiere decir, Señor, ¿qué quieres conmigo? Porque a veces hay algo dentro de nosotros, bien adentro, que a lo mejor Dios quiere cambiar, quiere transformar, quiere sacarlo, ¿verdad? Entonces, por eso hay procesos lentos, hay procesos largos. O sea, hay procesos que Dios va a hacer la obra si la hace. Sí hace, sí cambia, sí limpia, sí transforma, sí da vida, sí, pero a todo su tiempo. Es como lo dice usted ahorita que lo menciona, y sí es cierto. A veces son esos procesos largos, o que a veces uno dice, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿O cuándo va a pasar? Pero es como usted dice, ahí Dios quiere hacer algo en nosotros. Quiere, pues, quitar algo o transformarnos, como usted lo menciona. De pronto, algo que nosotros no queremos dejar, o un cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas, un cambio desde adentro. A veces no sabemos cómo Dios obra, ¿verdad? Lo hemos platicado en algunos otros podcasts, cómo a veces quizá pasa tiempo, y no nos queda más que siempre tomarnos de cada promesa, y sabemos que la fidelidad de Dios en nuestras vidas es grande, y aún sus bondades, porque dice su palabra, hubiera yo desmayado si no mirara las bondades de Dios en la tierra de los vivientes. Y es eso, cada día el Señor es bueno, su misericordia es grande para con nosotras, y qué bueno que usted lo menciona, porque es motivar ahí a aquella hermana que está pasando por algún, como usted lo dice, algunos lo llaman proceso, otros lo dicen desierto, prueba. O sea, lo llaman de alguna forma, o lo siente de alguna forma, pero no deja de ser algo que está pasando, que está sucediendo, sí, que esté pasando difícil, y que eso le hace ver el poder de Dios.
y pues a lo mejor usted ahorita ya no lo comparte sonriendo, con una paz, ¿verdad? Que la podemos ver, pero quizá fue 5 años de Sí. angustia, en momentos, no sé, de desespero, de soledad, porque no Mi tenía nombre. su amado, ¿verdad? Al lado, ¿verdad? Y pues ahora sí también le tocó que trabajar, porque tuvo que en ese momento. Sí, trabajar, tiempo extra. Me iba a mi trabajo y aparte me iba a ayudar a otra hermana en su papelería y era un dinerito extra. Todo eso para, pues, apoyarnos. Mi hija se salió de la prepa, estudió prepa técnica, salió sin su papá, pero salió, ¿verdad? Todo fue un proceso. Nos dimos cuenta que mi hija estaba becada ya cuando iba a salir, o sea, nunca nos dimos cuenta que estaba becada, o sea, yo seguía pagando, pero gracias a Dios, en todo Dios nunca nos dejó, Dios estaba con nosotros en este momento, en esos días, ¿verdad? Yo pasaba la noche llorando, pero no porque que Chihuahua, porque a mí esto, Sí, no. ¿cómo era su oración? Sí, no, yo, Señor, me duele que mi esposo esté allá, Señor, guárdalo, protégelo. Tu palabra dice que tus ángeles estarán con él pero sí lloraba porque yo quería sentir su apoyo, quería sentir que él estuviera conmigo, ¿verdad? Siempre hemos estado juntos, siempre, ese fue un tiempo que sí estuvimos separados, ¿verdad? Pero la victoria Dios nos la dio. No, y pues ¿Verdad? aparte, pues al fin somos humanos y somos carne, ¿verdad? Sí. Y duele una separación tan Tan larga, larga. de casi 6 años y pues me imagino como lo menciona ahorita, ¿verdad? Cómo lloraba, ¿verdad? Pues cómo no, si su esposo no estaba con usted y todo lo que estaban pasando sus hijos. Sale su esposo y ¿qué es lo que pasa? ¿Viene el cambio en sus hijos Sí. o cuándo regresan al evangelio sus hijos? Mis hijos regresan o sea, se apartan y casi por decir a los 3 años que él estuvo ahí, ellos volvieron otra vez a buscar a Dios. Buscar a Dios, mi hijo, uno de ellos que se vio de la casa, él regresó año antes de que saliera mi esposo y ya se acercó y fuimos a agradecerle a sus papás del muchacho porque lo tuvieron con ella, se presentó mi esposo con ellos y así, ¿verdad? Una plática de agradecimiento hacia ellos, ¿verdad? Porque lo cuidaron, estuvieron con mi hijo y ellos se acercaban al camino de Dios. Ahorita, gracias a Dios, buscan a Dios. Mi hijo, el mayor, se casó con una inconversa, se la ganó para Cristo, gracias a Dios. Pues mi hijo el más pequeño, su hija su esposo busca a Dios, los dos buscan a Dios. Mi hija también se casó con un cristiano, ¿verdad? Y van pues todos van a la iglesia, gracias a Dios. Es una bendición. Todo eso es a raíz de seguirle creyendo al Señor. Así es. De no desmayar. A veces la fe sí como que quiere decaer o en esos momentos, ¿qué es lo que sucede? No, mi fe yo digo que nunca decayó. Mi cuerpo sí se cansaba de estar yendo y viniendo. A veces sí que estaba el frillazo y no solamente frío, sino que también estaba lloviendo en las filas que hacíamos y no te metas a la fila, yo vine desde las 4 de la mañana y te vas a meter. Pero sí, el cuerpo sí se cansaba. Yo a veces me agarraba a llorar ahí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Lo único más que decía era gracias. Gracias, Dios, porque pues todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí y pues Dios nunca que dijamos, mi fe ya no, ya voy a dejar todo. No, al contrario. Cada vez Dios me fortalecía, a mi hija y a mí, los fortalecía, íbamos y compartíamos la palabra de Dios también a veces ahí. Nos ponían a dirigir en la pequeña iglesia que tenían ahí ellos y también compartir la palabra. Pues gracias a Dios, Dios nunca nos dejó, nunca. Y nuestra fe, no, para atrás ya nada. Y salió el hermano ya y
de cargos y todo, sí. Sí, salió mi esposo, lo empezamos a invitar al centro de fe, porque la otra iglesia ya no lo cobijaron, entonces lo invitamos al centro de fe, vamos a un encuentro los dos, estuvimos estudiando escuela de discipulado, especialidades y todo el proceso que es. No es de que vamos y nos sentamos y ya, no, a trabajar, a eso vamos a trabajar. Y gracias a Dios, ¿verdad? Estamos para servir a Dios y a nuestros pastores también. Y ahorita tienen un ministerio ahí en la iglesia. Ahorita somos mentores. Okay. Ahorita somos mentores. ¿Tienen casa de fe? Tenemos, sí, casas de fe. Tengo una familiar, la hago los miércoles. Esa la hago porque... Díganos las direcciones porque de pronto alguien quiere, ¿no? La de los miércoles la hacemos ahí en Valle de Lincoln, en la casa de mi hijo el mayor, por de trabajo de él, que en ocasiones no puede ir a la iglesia, no puede ir así a eventos, entonces tratamos de cobijarlos y también que la palabra de Dios esté en ellos, ahí esté con ellos. Hay un matrimonio que está yendo, sus hijas también van ahí. O sea, yo pensé, dije, no, pero no va a ser mis hijos. Nomás es célula familiar, casa de fe nomás familiar. Sí está yendo gente, está una familia nueva ahí con nosotros. Tenemos otra en donde ve mi hija enfrente, también, esa es Altavilla. Bueno, ya escucharon una en Valle de Lincoln. Por si alguien sabe y vive por ahí y no tiene alguna casa de fe y diga, ay, pues no quiero ir a una que me quede muy lejos, acérquese, si de pronto ve a la iglesia la hermana Soledad, acérquese con ella para que le dé la dirección, y si usted está interesada en esa casa de fe, hay matrimonios, sí, ¿verdad? Hay niños, entonces va a estar recibiendo la palabra. Y dice que la otra la tiene en Altavilla. Altavilla. También. ¿Esa también es García o qué? Sí, también García. Pertenece a García. Y tenemos una en Barrio Acero. Ah, Barrio Cero también. Sí, hay otra casa y de fe, casa en de fe. Solidaridad, Barrio Cero. ¿Es también de familiar o...? Es familiar también, sí. Ok. Sí, todos son familiares. ¿Tres nomás? Son 4. Ay, vámonos. No, las hermanas están trabajando, ¿verdad? Y la otra está atrás de la bodega obrera. De ahí se gol. Atrás de ahí está la otra, Casa de Fe, con mi hermana Carmen, hermano Inés. Ahí también tiene. Ok, bueno, ya escucharon, eso también es en solidaridad. Entonces, si alguien de pronto quiere seguir escuchando los testimonios a través de la hermana o escuchar ahí las enseñanzas y buscar una casa de fe que a lo mejor le quede cerca, pues están estas que acaba de mencionar la hermana, y pues esto que la hermana ha compartido su testimonio del hermano, ¿verdad? Ojalá un día el hermano pueda estar aquí también con usted. Se va a agarrar horas. Él sí va a ser de horas. Sí, va a ser de horas. Sí va a ser de horas, ¿verdad? Y pues que nos cuente también de su propia voz, la experiencia, ¿no? Las cosas que a lo mejor se cuentan y no se cuentan, ¿verdad? Ahí adentro. Que hay ahí adentro, y pues que ahorita no podemos decir que sigan manteniendo su fe y sigan manteniéndose en el camino a pesar de lo que hayan pasado. Y pues así es el mundo. A veces hay gente mala, ¿no? Sí. Gente mala que hace cosas que nos quieren dañar. Que nos quieren dañar y que pues nos dañan porque quieras o no, sí dañó la familia del hermano. Gracias a Dios él lo sacó adelante, pero pues fueron 6 años, ¿no? Y pues, a pesar de que hay maldades, de cómo siempre el amor de Dios siempre sale a flote, y siempre hay corazones que se mantienen firmes, vidas que se mantienen firmes en la palabra, en lo que Dios dice. Y porque pues a lo mejor otros ya... Sí, otras mujeres, yo creo, como usted dice, que los dejan ahí, pero yo creo que vemos en usted esa fe, esa perseverancia en que usted sabía que su esposo iba a salir, la fe que la mantuvo ahí, y más que nada el amor por su esposo. Es bien importante también eso, porque usted dice, yo lo extrañaba, yo digo, sí, no, yo no podría estar tanto tiempo sin él, pero usted
estuvo ahí, igual sus hijos, la verdad, es de admirar, una mujer de admirar, porque a pesar de la circunstancia, usted de este lado trabajaba con usted, con sus hijos, oraba por ellos, y realmente yo creo que pues no cualquiera tiene esa fuerza, valentía de salir adelante. Y pues la verdad, no conozco mucho a su hija, ni no recuerdo haberla hablado nunca, pero yo creo que también es de admirar, una mujer de fe también, oración por su padre, y pues que Dios lo guardara y lo cuidara. Pero yo creo que todas las cosas que nos pasan o circunstancias tienen un propósito. Así es. Y el propósito de usted era ver que Dios lo sacó de ese lugar, y aún yo creo que su esposo, como dice Marce, tiene muchas historias que contar, tanto usted también predicando ahí, porque pues Dios nos lleva a diferentes lugares, ¿no? O sea, para dar testimonio de todo lo que Dios hace. Sí, como yo creo, como dice la escritura, ¿no? Usted lo pudo experimentar pacientemente, esperé en Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Entonces, pacientemente, hermana, esperó en Jehová y pues él contestó su petición, su milagro, ¿verdad? Y hizo algo en su familia, en la vida de sus hijos. No sé, me gustaría preguntarle algo más. Yo soy muy preguntona. Sí, pregúnteme. Había gente que, no sé, que cuando vamos cuando una persona es detenido así, hay gente que de pronto deja de ser su amigo o deja de ser su amistad. Hubo gente que les dio la espalda, que los criticaron. No, fíjese que no, hermano. ¿No? No sentí yo así. Yo creo que dentro de la circunstancia a lo mejor ella ya no sentía eso, solamente se preocupaba, ¿no? Por su esposo. De hecho, yo pensaba que en el trabajo de él inmediatamente lo iban a dar de baja, o sea, porque ese proceso, eso de que él había hecho los papeles de todos esos terrenos, ya había pasado un tiempo. Entonces él había buscado otro trabajo y en ese trabajo ya no estaba laborando. Ya no estaba laborando en eso, o sea, eso ya pasaba un tiempo. Entonces se da cuenta que en el tiempo que estaba en el otro trabajo, yo dije, no, pues el patrón lo va a dar de baja, el seguro. El patrón, pues no va a querer hacer nada. Al contrario, el patrón duró todavía 2 años dándonos servicio social, seguro. Él mandó su abogado y me dijo a mí, fíjese que es, y yo, no, mejor no, así déjelo, vamos con lo de oficio. Pero es que a mí me mandó su jefe, su patrón, que yo fuera su abogado. Le digo, no, vamos a dejarlo de oficio. ¿Por qué? Porque si yo agarraba abogado, la gente iba a pensar que sí había dinero y realmente no había dinero. Investigaron y no, pues no teníamos propiedad, vivíamos con mis suegros, no teníamos carro, trabajábamos, éramos personas trabajadoras. Entonces ahí de ahí dije, no, pues es que el Señor no tiene nada. Entonces por eso yo también dije, no, o sea, Dios me dio la seguridad. Con el abogado ese que mi esposo le entregó el dinero, no, porque no había un papel de que mi esposo es, y yo siempre le he dicho al Señor, trata en él porque él es muy confiado. O sea, él a veces puede quitarse el plato de su mesa y dárselo a ustedes. O sea, él es muy compartido. Entonces él prefería, o sea, ayudar. Entonces él en ese tiempo, o sea, él sí tenga el dinero, pero él no firmaba, no le daba papeles, nada. La gente sí, pues él firmaba, me diste tanto, te firmo. O sea, al abogado, al otro que le dio el dinero, pues no había papeles, no había nada. Ya con el tiempo yo supe que ese abogado lo habían matado. Del dinero no sabemos dónde quedó. Pero no era 1,000 pesos, eran millones de pesos. O sea, ¿cómo iban a comprar si nosotros no teníamos ni bienes, ni nada? Ok. Y pues qué tremendo también lo que menciona de la persona que los engañó, cómo terminó. Lo mataron. Entonces, pues ahí qué nos queda decir.
No, pues que Dios siempre pelea por nosotros. Sí. Pues él O ha sea, sido uno no siempre hace quisiera, uno justicia. no quisiera que así acabara la otra gente, pero como dicen, si te metes con mis hijos, ¿verdad? Con el pueblo de Dios. Dios siempre saca, o sea, los trapitos. Pues Dios él sí es un Dios justo, ¿no? Y pues siempre va a pelear por nosotros y pues lo que es justo y pues es, a lo mejor pudiera decir, no deseamos, uno nunca desea mal, No. ¿verdad? Pero a veces esas son las consecuencias de, pues de vivir una una vida mala, o, y o hacerle hacerlo mal. malo o hacerlo malo, pero aún sabemos que también para esas personas el Señor ha venido a rescatar y a salvar a Así aquellos es. que se han perdido. Entonces, también para esas personas hay salvación, para esas personas está el amor de Dios, como aquellos dos que estaban al lado de Jesús en la cruz y que uno le dijo, le reconoció que era malo, que reconoció su pecado, que aún le dijo, tú no deberías de estar aquí, pero y él le dijo, si eres Jesús, o sea, pidió salvación para su vida y aún era un hombre malo y Jesús le perdonó y también ahí extendió su misericordia. Así sabemos que también para esas personas hay misericordia Así siempre y es. cuando se acerquen al camino del Señor. Y pues Dios es fiel y justo y Él dice que su amor es más alto que los cielos, más ancho que el mar, más profundo que la mar. Entonces el amor de Dios para nuestras vidas es grande. Si de pronto alguien tuviera un hijo que esté en malos pasos, ¿verdad? Siga orando por él, siga clamando a Dios. clamando, como dice la hermana que dice la escritura ahí en Jeremías 33:3, 3:3. ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Y ahí es como Dios nos quiere llevar a ver esas cosas grandes. ¿Puedo ver la grandeza de Dios, hermana? Hoy, ¿qué más nos pudiera contar a través de ese testimonio? De este testimonio del proceso que pasó mi esposo, pues cambió completamente, o sea, él sí cambió. Más que todo cambió cuando empezamos a ir al centro de fe. Ya ve que gracias a Dios al centro de fe hay red de matrimonios, hay consejería, hay algo que en otras partes no hay, ¿verdad? Hay un seguimiento. Hay un seguimiento. Mi esposo entendió y comprendió, ¿verdad? Que pues ya no es todo para todos, o sea, ya todos parejitos. Si tengo la mitad, pues le doy la mitad y la demás para mi familia, ¿verdad? Como dice. Entonces, fue ya el amor de él más ahora hacia nosotros, nos cobijó más mi esposo. Gracias a Dios por las enseñanzas de la iglesia, porque en muchas otras iglesias no hay ese tipo de enseñanzas, ¿verdad? Yo me quedo admirada cada vez cuando hay de matrimonios, cómo nos enseñan cada vez, hace poquito tuvimos el año pasado, la de Tito, o este año. Este año fue el de Tito. De Tito, sí. También bonita enseñanza, ¿verdad? Todo eso, esas enseñanzas son hermosas, son bendición para nosotros. A pesar de tantos años en el Evangelio, a pesar de tanto, sabemos la Biblia. ¿Qué dijo cuando fue un encuentro? Pero yo tengo muchos años en el Evangelio. Sí, o sea, que te quedas, o sea, pero no, o sea, no se arrepiente de haber ido. No. Es algo que cambió su vida también. Sí, porque a veces hay algo ahí, como dicen, o sea, todavía hay algo ahí que tiene que salir. Que no le queremos entregar al Señor y a través de un encuentro el Señor cambia completamente aún nuestra forma de pensar y lo transforma todo. El encuentro de matrimonios también también hemos ido y también bendición. También en nuestra iglesia hay encuentro de matrimonios. Un día vas a ir, Lucía. Claro. ¿No, verdad? No. Yo sí ya fui también y es otra bendición, cosa. es algo hermoso. Es otra cosa y pues renuevas votos, renuevas todo. O sea, Dios siempre habla a nuestras vidas y gracias a Dios, como usted lo menciona, damos muchas gracias a Dios por nuestra iglesia, por nuestra casa, la enseñanza que tenemos de parte de nuestro pastor y no solamente se nos queda a nosotros. A veces mi niña me dice, ay, ma, el pastor dijo eso. Le digo, si estás poniendo atención, hasta los niños
cómo los niños ponen atención cuando están ahí, bueno, los martes, ¿verdad? Y escuchan y eso es muy bueno porque hay una enseñanza y cuando ellos están en sus clases, o sea, en los jóvenes. Anteriormente teníamos un podcast, teníamos a nuestra líder a la líder de los jóvenes y pues realmente damos muchas gracias porque en nuestra iglesia somos bendecidos. Sí, somos bendecidos. Hay la oportunidad también de que se nos da de poder servir en el área que de pronto uno quiera y ahí está la enseñanza, ahí está Dios, ahí está el amor de Dios. No veamos a la gente porque todos somos humanos y nos equivocamos y cometemos errores y a veces como humanos y no llegará un momento que de pronto me va a escuchar enojada o me va a escuchar regia. Sí, ¿verdad? O así, pero no veamos al hombre, busquemos siempre a Dios. La enseñanza, sigamos a Dios, que Él es el que transforma, el que cambia las vidas. No te quedes con aquello malo que de pronto, no sé, un diácono te regañó o de pronto alguien te hizo una mala cara. No te quedes con eso. Mejor te invitamos a que vuelvas a ir. Si has dejado de asistir a la iglesia, vuelve a ir y te invitamos a que puedas una vez más darnos la oportunidad de saludarte, abrazarte y si de algún momento hicimos algo que te dañó, hicimos algo que a lo mejor pues, ¿qué podremos decir, Lucy? ¿Qué podemos decir, hermana? Que no le agradó de uno, o sea, a lo sí, mejor ¿verdad? un gesto, un comportamiento o alguna palabra o algo, o no te visitaron, ¿verdad? A tu casa como tú querías. No veas eso. Ven a los pies de Cristo y te invitamos nuevamente a nuestra iglesia y a que le des la oportunidad a Dios que siga hablando a tu vida y no te apartes del evangelio y no te apartes del camino de Dios porque pues ahí está la verdad que nos ha hecho libres, ¿verdad, hermana? Amén. No sé, algo más que nos gustaría que quiera compartirnos antes de que terminemos este podcast, algo más que quiera decirnos. Pues tengo mucho que decir, bastante, pero ¿qué les podré decir más? No sé, algo más que quisiera, no sé, algo que antes que aproveche esta red, este medio, pues, esta plataforma y que algún día, no sé, que sabemos que es la ley de la vida, el día que no estemos, nuestros hijos o nuestros nietos puedan verla y decir, ay, esa era mi abuelita. O esa era mi bisabuela, ¿verdad? Y que usted pueda transmitirles el poder de Dios. Y sé que ha visto muchos milagros porque tiene muchos años de conocer al Señor. ¿Cuántos años nos dijo que tenía de conocer al Señor? Pues desde los 12 años y de caminar con mi esposo, así es, desde que nos casamos nos mandaron de una misiones allá en otras iglesias en México. Siempre han servido en la obra. Estuvimos en México como unos 4 años. Regresamos otra vez, estuvimos un tiempo aquí en Monterrey y nos fuimos otra vez a municipio antes de llegar a Matehuala, San Luis Potosí, un ranchito, la Mesa de González. Ahí también estuvimos 5 años. Ahí sí supimos vivir por fe. Wow. Ahí sí, yo lloraba, ahí sí lloraba yo también, pero porque no sabía hacer tortillas ni prender la lumbre. Y ahí tenía que ser leña y aprender a hacer tortillas. O sea, son cosas que Dios nos ha llevado muchas cosas. O sea, son de lo que conozco al Señor Jesucristo. Cada día Dios me ha enseñado muchas cosas diferentes. Y ahora en el Centro de Fe he aprendido más he aprendido a sujetarme, a obedecer, a ya no ser tan rezongona, porque soy seria, pero también soy rezongona. Ella no. Somos humanos. Ya no me sujeto a mi marido. Sí, mi amor, y ¿verdad?
Pues Dios nos ha bendecido en gran manera, ¿verdad? Hemos visto la mano de Dios. Dios de pequeño, desde que mis hijos estaban pequeños, yo les decía, hoy no hay que cenar, mañana Dios nos va a dar. Y al día siguiente Dios abría bendiciones y la mesa estaba llena de alimento. O sea, hemos aprendido a tener y a no tener. Desde entonces yo también les he dicho a mis hijos, ustedes están bajo sujeción de su padre. Si su padre ve la pared roja y usted la ve blanca, sí, papá, es roja. Porque estamos bajo sujeción y yo les digo, ustedes deben de obedecer. Así le digo a los pastores, ustedes también tienen que obedecer a sus patrones, ¿verdad? Y fue la enseñanza que les dije a mis hijos. Nosotros tenemos que estar bajo sujeción, autoridad. No, y es que la obediencia trae bendición, como dice la palabra, ¿verdad? Pues hay que ser obedientes y sí, siempre, eso también hemos aprendido a estar sujetos a nuestras autoridades, porque pues como dice la escritura, toda autoridad es puesta y dada por Dios. Entonces, si de pronto tenemos ciertos líderes o aún hasta nuestros gobernadores, ¿no? Pues ahora sí que nosotros los elegimos y seguir orando, ¿verdad? Por ellos y ahora en casa con padres, con nuestras madres, nuestras mamás, siempre tener como dice usted, ese respeto y esa obediencia, ¿verdad? Pues sí, la verdad estamos muy felices ahorita, ¿verdad? De tenerla y pues... Sí, hermana, muchas gracias. Gracias por haber acompañándonos en este podcast. Gracias por compartirnos esto, ¿verdad? A lo mejor no lo sabíamos, algunas otras personas sí, pero yo sé que nos escuchan de todo tipo de personas, Lucy, toda clase de personas que algunas, como no conocen de Dios, como otras sí. Algunas están pasando por enfermedad, por escasez, por alguna lucha, alguna prueba en sus casas, en sus familias, por el abandono de algún familiar, por alguna depresión, por algo, pero también sabemos que hay hermanas que de pronto tienen algún familiar en la situación que usted lo pasó, pero saber que Dios hace todo tipo de milagros y que Dios obra en toda situación y cómo ver el milagro de su esposo, que Dios lo sacó de la prisión y cómo Dios aún le acortó la condena y son solamente cosas que Dios hace, hermana, y compartir su paciencia y su fe y su esperanza en el Señor, que a pesar de todo lo que vivió y pasó, no desmayó, hermana. Soledad, pues nos ha dado mucho gusto que nos ha acompañado aquí por invitarme. Y que nos pueda compartir y pues ya lo escucharon también dónde están las casas de fe, ¿verdad? Para que si quieran seguir ahí escuchando más testimonios o estar ahí con los hermanos, ellos son mentores y pues seguir glorificando el nombre de Dios. Amén. Y como su esposo dice, gloria a Dios. Seguir dando a conocer el nombre de nuestro Dios y que todo Dios se glorifique en lo que Él hace. Lucy, hermana Soledad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han visto, que nos han escuchado. Ya dijimos las redes, ¿verdad? Las redes sociales. Síganos compartiendo, sigan ahí etiquetando. Más adelante vamos a hacer algunas dinámicas y regalitos que nos han estado trayendo nuestras invitadas, ¿verdad? Entonces, pues ha sido todo. Muchas Dios gracias, les bendiga hermano. y que tengan un bendecido día. Amén. Dios les bendiga.